Muy buenos días, bienvenidos, buenas tardes, si es en otro horario. Estamos en el podcast Historias con Historia de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Agradecemos a la doctora Citlali, la directora de nuestro plantel, por el apoyo para este podcast, y pues tengo en este día dos invitadas que nos van a ayudar a compartir estas ideas, estas formas de cómo vemos el Día de Muertos en México. Quisiera que por favor se presenten ustedes mismas y que nos digan a nuestro público quiénes son. Adelante, Estefany. Mi nombre es Estefany Cortés, soy doctorante en Historia, estudié en la Escuela Nacional de Antropología, la licenciatura en Etnohistoria, y estoy trabajando en la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa como docente y también como investigadora. Un poco de lo que yo estudio tiene que ver con los rituales populares, religiosos en católicos en México, como lo son los cenotafios y como es el culto a Jesús Malverde, ¿no? Esa religiosidad popular. Me presento, mi nombre es Melanie Alejandra Pérez Ponce, soy estudiante de primer año de la Facultad de Historia. Estoy empezando en lo que es esta carrera, pero igual me apasiona demasiado. Eso es lo importante, Melanie, ¿verdad, Estefany? Que tengamos esa pasión por la historia, que es lo que nos une ahora para reunirnos este día. Bueno, para iniciar, Estefany, tú que eres nuestra súper experta en estas cuestiones, dinos, ¿qué significa el Día de Muertos para los mexicanos? Para los mexicanos tiene una relación precolombina, pero también posterior a la colonia, en el que se da una relación muy sincrética en esa fusión cultural que se da a partir de la llegada de los europeos, digamos, en general, a América, y es esa relación más latinoamericana con lo muerto, con la muerte, ¿no? O más específico de México, cuando alguien fallece cercano a nosotros o alguien querido a nosotros, pues no pensamos en que ya no lo vamos a volver a ver, sino pensamos en que nos vamos a encontrar en otro momento, y es una relación pues muy festiva, muy alegre, ¿no? O sea, así como vienes tú, pues elaborada con todos estos colores y todo, en no tenerle miedo a la muerte, sino que es una etapa más en la vida, ¿no? En la vida de los seres humanos y en la vida de los mexicanos, y que siempre estamos esperando, ¿no? El Día de Muertos para o ir al panteón o poner nuestros altares para acordarnos de nuestros seres queridos, de que les gustaba, que nos hacía reír de ellos, y también de los animales, ¿no? Esa relación humano-animal que tiene que ver con lo que está en nuestro entorno, ¿no? Los alebrijes, el perro, ¿no? Que te va a acompañar al otro lado en el Mictlán, ¿no? Como se acostumbra en el centro de México, pero sí mucho esa fiesta que significa para los mexicanos el recordar a los niños, a los adultos, a los jóvenes. Ahora, Claudio Lómez nos invita a ver este sincretismo en un libro que pues es muy conocido sobre esta historia sobre la muerte en México, pero nos indica que no es tanto que sean pues tradiciones meramente prehispánicas, sino precisamente hay un sincretismo. ¿Tú qué opinas de esto, Melanie? ¿Qué crees? ¿Que realmente sean tradiciones que vienen desde el periodo prehispánico, o son más de que hemos ido adquiriendo con el tiempo? Es mucho más, porque esta tradición, a mi punto de vista, yo siempre la he visto como una tradición muy fuerte para lo que es el mexicano, para la identidad del mexicano más que nada, porque no es nada más el ver nuestras raíces, sino ya en este punto ya somos, es una tradición más que nada que muestra esta mezcla que se dio, adoptamos una religión pues diferente, se mezcla con las tradiciones y ya es un México mestizo, es una tradición mestiza, una tradición que no nada más nos habla de lo que era la época prehispánica, sino ya del periodo en el cual pues ya estaban aquí los europeos. Es una tradición que abraza todo, porque al final de cuentas eso es el mexicano en todo.
y multicultural, ¿no? Eso es bien interesante, bien bonito. Porque no vamos a ver la misma, no es igual, no hay una receta de cómo hacer el Día de Muertos, porque es tan multicultural México. Y o sea, en todo México se hasta el celebra sur. de formas totalmente diferentes. Es una tradición que, aparte de tener años, en cualquier rincón de México, si tú vas a hacer una comparación de Sinaloa a Michoacán, es totalmente diferente, hasta el pan de muerto varía. ¿Y qué tendrá entonces de elemento que aglutinante? ¿Qué será lo que hace a México que sea la tradición del Día de Muertos como país? ¿Qué nos une en ese sentido de la diversidad? El culto a la muerte. Esa esperanza que tienes Sí. tú de que va a venir tu abuela a verte en la noche, que va a llegar a comer lo que tú hiciste. Entonces, nombrar a los muertos. nombrar a los muertos. ¿qué diferencia habrá entre la tradición anglosajona o la tradición asiática sobre el culto sobre la muerte, ¿no? Sí, hay culturas en donde al muerto no se le menciona, no se le nombra, porque es un tabú, ¿no? Porque puede suceder una catástrofe, puede pasar alguna maldición. Y en la cultura mexicana, ¿no? O sea, hay que nombrarlos, hay que poner la foto, hay que tenerlos presentes, ¿no? Luego hasta en los sueños se nos aparecen, ¿no? El asunto con lo onírico, de los muertos y lo onírico, cómo la abuelita te da consejos, cómo te acuerdas de tus antepasados. Y por ejemplo, en el anglosajón es como una relación más distanciada, ¿no? Es el muerto, pero se le recuerda, pero es más el Halloween, que son como todos los santos, el Día de Todos los Santos, que no es igual a lo que se hace en México en particular. Yo creo que tiene también que ver mucho con esa cuestión del individualismo, y también el sentido que nosotros no le tenemos miedo a los muertos, o sea, independientemente de la muerte como algo abstracto. Sí. Por ejemplo, la tradición japonesa, hasta en las películas que vemos, ¿no? O sea, el muerto es el que viene a espantarnos, es el que viene a hacernos algo malo. Igual en Estados Unidos, por ejemplo, esta tradición del Halloween, y siempre pasan como con cosas muy violentas, ¿no? O sea, o que los muertos vienen a hacerle algo a los vivos. Y en cambio aquí es diferente, aquí se abraza a los muertos y se les trata con un cariño y un respeto que creo que ni a alguna persona viva se le tiene muchas veces. Sí. ¿A poco no? Siempre que alguien se muere, todo el mundo hablamos bien de él. Sí, no nos permitimos hablar mal de un muerto, por más que cuando esté vivo. Exactamente, ay, pero qué buena era. Sí, qué buena persona Era es. muy buena persona. Ya pasó un tiempecito, entonces ya lo comenzó a echar. Pero a los muertos es más que nada el hecho de que México ha abrazado esta cultura de adorar a lo que es la muerte. Y es el no miedo a la Sí, muerte. es el no miedo, porque Sí. para morir nacimos y tarde o temprano nos va a llegar. Y si han de matar mañana, pues que me maten de una vez. Sí. Esas expresiones culturales, pues en todo el arte se da, ¿no? Pero, ¿qué tan diverso es México? O sea, por ejemplo, a ver, Stephanie, ¿cómo en las diferentes regiones, cómo se maneja? ¿O cuáles son tradiciones más marcadas que podamos enunciar? El más pues difundido es el altar de 7 pisos, ¿no? Ese, pues hasta en las primarias lo enseñan, ¿no? Y niveles y todo el rollo. Pero hay otros espacios, otros conglomerados, podríamos decir, culturales, como en la Huasteca, en el sur, en el área maya, ¿no? Que tienen otra forma de hacerlo, ¿no? El de la Huasteca, el chantolo. Pero el área maya, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? No recuerdo. Bueno, el de Campeche. El de Campeche. El de Campeche, sí, es el Xopuc, algo así. Donde los huesos son los que las adoran, los no tratan, hacen un ¿verdad? altar como tal. Y en la Huasteca, el chantolo, hacen un arco, ponen una mesita, hacen un arco y ponen ahí el altar al muerto, pero también toda esta tradición de que salen los goles y que se disfrazan de mujeres porque va a venir la muerte a buscar a los hombres, ¿no? Los hombres se disfrazan de mujeres y van acompañados de soles en la Huasteca o soles huastecos y se preparan alimentos específicos, ¿no? También está la alimentación que acompaña al Día de Muertos. Y aquí en Sinaloa, bueno, en Culiacán, ¿qué hacemos? Ir al panteón.
y le limpiamos la tumba a la abuelita. Comes ahí con ellos. Y tú imagínate un americano, un norteamericano. Lo miraría rarísimo. Parece de terror, es una película de terror. Ir al panteón es una película de terror. Es una película. Y para nosotros es una fiesta. Llevar a la banda, llevar la comida, hasta se ponen a tomar ahí con el muerto. Y ahí se sienta toda la familia como si estuviera ahí vivo y te vas y compartes una comida. Ajá. Como si fuera lo más normal. Para otras personas puede ser muy choqueante, porque me he topado con opiniones de gente de fuera de México que sí está rarito lo que estás haciendo, pero si para es que nosotros ¿cómo vas a comer con una? Sí, pero para nosotros es como de voy a ir a comer con mi abuela. Ajá. Voy a ir a comer con mi tía. Sí. Y es muy bonito, la verdad. Y luego también está esta cuestión que las regiones toman sus propios usos y costumbres, ¿no? Por ejemplo, Pátzcuaro también es otra tradición. Ahora, esto crea una industria, ¿no? O sea, ha creado a lo largo de los años una industria que una industria cultural, podremos decir, que se podrá detener o es mejor que dejar que continúe. ¿Qué opinan ustedes? Es mejor que continúe. Y es obvio que no va a ser estático, la cultura no es estática, ¿no? Nosotros entre la historia y la antropología lo podemos analizar y se ha analizado que la cultura es cambiante y que depende de los contextos en donde uno donde la misma cultura la está transformando. Por ejemplo, las Catrinas aquí no eran en mis tiempos y en tus tiempos no eran muy comunes. La Catrina es más del centro, ¿no? Y tiene que ver con el periodo de la revolución, ¿no? Inicia con Posadas. Posadas comienza a hacer los primeros grabados. Sí. Y entonces a partir de ahí Diego Rivera retoma en un día en la Alameda, en ese mural tan bonito que está en México, retoma a la Catrina, que a partir de ahí es como comienza a retomarse ya en el siglo XX, ¿no? Sí. Pero sí, esta relación que tenemos con las Catrinas pues ha ido evolucionando. Simplemente vemos ahorita tu indumentaria, ¿no? O sea, ojos morados, por ejemplo, ¿no? Y las cruces, o sea, son elementos, claro. Pero pues antes que era una Catrina, se le llamaba Catrina a la señora que era pobre y se vestía con harapos finos, joyas, nada más para ir a pasear y dar la cara. Exactamente. Y ahorita pues ya viene así. Y ahora, esa cuestión de que se ha intentado cambiar en las escuelas el Halloween por el Día de Muertos, ¿ustedes cómo ven? Yo, la verdad, al menos en mi opinión, siento que las dos son válidas porque el Día de Muertos es de nosotros, sí, pero estamos hablando también, es una tradición que es multicultural, que adoptó muchas cosas a lo largo del tiempo hasta ser lo que es hoy en día. Y el Halloween, a pesar de que se tenga la creencia de que es una tradición estadounidense, gringa, como dirían, de forma pues así, en realidad pues es una tradición que también es de otro lugar, es de Samhain, si no mal recuerdo, que era prácticamente una forma de espantar, de hecho, a lo que eran los malos espíritus y simbolizaba lo que era el fin de la época de las cosechas. Era eso, no es algo que sea relacionado a lo que es el diablo, fiestas satánicas como lo hace ver muchas personas hoy en día. Era más que nada una tradición para representar, espantar a los muertos y fin de la cosecha. Por lo cual yo considero que son válidos y los niños qué es lo que quieren, dices. Sí, pero la cultura popular ha transversado, manejado de manera muy diferente el Halloween, ¿no? O sea, el Halloween está relacionado... Se comercializó, se satanizó, películas y series. Y hasta las películas para niños, ¿no? O sea, son de brujas y que quieren hacer sacrificios humanos. Sí, las brujas son malas. Las brujas son malas. Esta película de Halloween también de los 90, ¿no? De matanzas y todo esto, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo nos ven hacia afuera? ¿Será que realmente seremos, o será la tradición como Coco? Pues se popularizó por Coco
Sí, Sí, bastante, pero yo creo que fue como una forma de visibilizar un poco más la cultura mexicana, ¿no? Eso sí. Porque Coco abreva de muchas partes, o sea, no es solo una zona de México, sino pues tiene a lo del perrito, tiene a lo de Jalisco, pero también en lo que hacen en México, ¿no? En el centro de México, y todas esas creencias con el Mixqui, con esa relación con los muertos, ¿no? Que se va a tener en todo México, o se tiene con todo México. Y es que la cultura también va creando nuevas tradiciones, ¿no? Sí. Así, se nutre de las tradiciones antiguas y va creando otras nuevas. Entonces creo que también eso tiene que ver con productos culturales como Coco, que crea una identidad también, ¿no? Como digamos, que es el laberinto de la soledad. ¿Éramos mexicanos antes del laberinto o somos mexicanos por el laberinto, no? La mexicanidad como la entendemos. Y hay un núcleo duro, ¿no? Un núcleo duro de la cultura mexicana, y que tiene que ver con las formas, pues más, no puras, pero sí como más centrales, ¿no? De lo que giran, no nuestra vida cotidiana, pero sí nuestra forma de pensar, ¿no? Nuestra relación con los muertos, pero también nuestra relación con el espacio que nos rodea, ¿no? Con lo que es de los alimentos, el cierre de un ciclo agrícola, que también tiene que ver aquí, ¿no? Por todos los elementos que componen los altares, son comida, ¿no? Son comida de la temporada. Se ponen los cítricos que se dan en esta temporada, las mandarinas, los cacahuates, la calabaza. Yo he escuchado tradiciones vecinas, una vecina que es de allá de Puebla, y ella decía que en el altar de su casa siempre había calabaza. ¿Por qué? Porque era lo que se daba, y que si no le iban a poner a su muertito comida, mole o algo, porque no había dinero, ahí estaba la cosecha, la calabaza dulce. Sí, el dulce de calabaza no faltaba. Y aquí pues son otros elementos los que van surtiendo los altares. Y luego también esta forma de recordar a muertos célebres, ¿no? ¿A partir de cuándo, Stephanie, comenzará eso? ¿Tú recuerdas? Porque eso no es algo tampoco que sea de larga duración, ¿no? No, es más reciente. Es reciente. Sí, es más cuando que tiene que ver con todo lo escolar, ¿no? De, hay que dedicarle a un famoso el altar, y se hacen esos concursos, ¿no? De altares. Entre más conmovedor sea el personaje al que se lo dedican, pues va ganado. Entre más colorido, entre más conocido el personaje. Sí. Y tiene hasta un sentido político, porque el que tú de repente recuerdes en un altar a los niños de la guardería ABC tiene un significado político, o si, pues, no sé, a los muertos del Repsamen, o el muerto que tú pongas tiene un sentido político, cultural, y creo que tiene mucho significado con cómo vemos a esos personajes, ¿no? Y también el retomar a personajes del pasado y idealizarlos, ¿no? O sea, mantener ese... Porque ¿cuántos altares a Pedro Infante no hacen? Bastantes, un montón, ¿no? Y está el chico acá. Y siempre es la opción. Sí, siempre es la opción. Pedro Infante. Bueno que no fallan. Sí. Si es Pedro Infante, Selena Quintanilla, personajes así siempre van a ser los preferidos para hacer un altar. Es que el que muere joven tiene esa ventaja, que la historia no alcanza a juzgarlos, ¿no? Exacto. O sea, y quedan como héroes. Claro, pues digo, si Porfirio Díaz hubiera muerto el 3 de abril, no, o sea, el 5 de abril, pues lo recordaríamos muy diferente, ¿no? Sí. O sea, ahora lo recordamos por lo que pasó en toda su vida, o lo último que hizo hasta cierto punto, ¿no? Nos recordamos por lo último que hacemos. Entonces sí, estos personajes, por ejemplo, Pedro Infante, no sé qué tanto le dure, porque ahora parece que ya le están sacando tratitos al sol también. Que no vayan, ¿no? Un juicio después de muerte. Que también eso se da mucho, ¿no? Eso de recordar también sirve para eso, para que en un momento dado haya una reinterpretación de estas figuras históricas, y pues también depende de cómo las veamos y cómo las analizamos, pero sí creo que la educación tiene mucho que ver, ¿no? Sí, sobre todo la educación pública en escuelas es la que ha generado como que se repitan ciertos patrones, pero no está mal, no podemos decir que está bien y que está mal, porque cada quien lo adopta de una manera diferente, ¿no? Cada espacio, Sinaloa lo adopta de una manera distinta, en el centro se adopta de una manera diferente, entonces
la educación sí hace que se conserven, ¿no? Esas tradiciones, en ese imaginario colectivo que se recree, ¿no? Que no se pierda y se va transformando y cada comunidad lo va adaptando a lo que hay en ese entorno, ¿no? Entonces, no podemos decir que el Halloween está mal, porque nosotros como sinaloenses estamos súper cerca de la frontera y es algo que siempre ha estado presente. No podemos, ¿por qué? Porque todo el mundo tenemos un pariente que vive en Estados Unidos, por lo menos uno, mínimo. Entonces siempre esa familiaridad en el que se traen ciertas costumbres, ¿no? El Thanksgiving también, ¿no? Que está próximo, que es después del Día de Muertos, pues también hay aquí gente que ya lo celebra. Sí. Entonces son celebraciones muy gringas, digamos en términos populares, pero que aquí se hacen un Thanksgiving con tamales. ¿No? Sí, claro. El Halloween con catrinas. Entonces es esa mezcla que se va adaptando, que sí tiene que ver con alguna colonialidad americana sobre la cultura mexicana, pero que, como decía, el núcleo duro ahí está. O sea, ¿no? Ahí está el corazón del mexicano presente. Ser multicultural, tomar de muchas culturas para crear una identidad, porque al final de cuentas México siempre va a ser así, colorido y muy cultural, con muchas culturas que se involucran y se da un intercambio de ideas, préstamos y es bastante divertido, es muy bonito ver cómo México toma de muchas culturas, presta varias culturas y al final de cuentas pues sigue siendo lo que es el mexicano en sí, sigue fuerte en sus ideales a pesar de que se mezclan con otras culturas. Sí. Y las tradiciones se crean, ¿no? Basta ver esta película de James Bond y el desfile que ahorita, digo, ya es una tradición, ya tiene... ¿De qué años? ¿Del 17? Del 16, creo que la película es del 16, pero ya tenemos una tradición de 10 años y lo más curioso de esto es que en México hay un lugar que se llama el Faro de Occidente. Entonces ahí es un taller donde hacen las catrinas monumentales para el desfile. O sea, ahí las hicieron por primera vez para la película. Está ligada a la tradición mexicana del trabajo de papel, la cartonería. Así es. Y ese trabajo es súper artesanal. Entonces volvemos, ¿no? A ese mix de sí llegan para una película de James Bond, pero es cómo se adapta, ¿no? Sí, toman una tradición que ya era mexicana. Y una tradición. Sí. Y entonces ahorita ya hay personas que viajan específicamente a México a ver el desfile, ¿no? Sí. Entonces es algo que yo pienso que está muy bien, o sea, porque se guarda parte de la tradición que ya tenemos y se expone, ¿no? Porque para que una tradición viva a veces tiene que ser comercializada, si no es complicado para que puedan sobrevivir. De hecho, a partir de Coco, los altares se empezaron a hacer en muchas partes en donde no se hacían. Por ejemplo, aquí en lo que es el norte sí se hacían, pero no era tan común. No. Y desde que salió Coco era como de todos querían hacer altares y es muy bonito porque es como de el altar. Pero si te das cuenta de que ese tipo de películas en donde se toca un tema relacionado a alguna tradición y que se vuelve un boom, porque es lo que pasa, todos los niños querían un altar en su casa. Es bonito ver que esas películas hacen que todas estas tradiciones sean más populares todavía de lo que ya son y ahí se van a quedar, no van a desaparecer. Y que con Coco creo que sí hubo una labor de los directores, una preocupación por estudiar algo, ¿no? Creo que eso se agradece en un momento dado, que pues sí pudieron reflejar parte de la cultura. Y luego pues también incluso tenemos estas expresiones culturales hasta lo más nuevo. No sé si ya vieron la segunda temporada de Merlina. No. Sí. ¿Tú ya la viste? Es que, bueno, en contexto, ¿no? Pues es que Merlina es la hija de los locos Adams y va a una escuela de gente, pues digamos, especial, ¿no? Todos tienen poderes y todo esto. Pero en la segunda temporada hacen una celebración que no es el Halloween, entonces llama mucho la atención. Porque celebran algo parecido, ¿no? Sí, el Día de Muertos. Es el Día de Muertos y de hecho incluso Homero lo menciona así. Porque es de origen mexicano. Sí, porque es el personaje. El personaje y le menciona a la señorita que está promocionando, por así decirlo, el Día de Muertos. Ajá. O sea, menciona, da una frase que la hace ver como que
tú no estás celebrando el Día de Muertos. Incluso le habla en español y se queda así como de... Y es que en la primera temporada hacen una recreación de precisamente de los primeros colonos del Mayflower. Entonces tienen un pueblito donde representan a los primeros colonos y pues tiene que ver toda esta cuestión también de la brujería y todo esto. Pero en esta segunda temporada los peregrinos hacen su Día de Muertos, pues. Entonces vestidos todavía de peregrinos, pero van según celebrando el Día de Muertos con un sombrerito de charro, piñata y súper estereotípico. Sí. Muy estereotipado, ¿no? Entonces Tim Burton maneja como que una sátira, una crítica a la apropiación cultural, ¿no? Incluso por eso llega Homero y les pregunta dónde están los churros. ¿Dónde están los churros? ¿Dónde están los tamales? ¿No? Entonces se quedan así, pues no saben ni de qué le están hablando, porque realmente no hay una... Adiós. ¿no? Se van. Porque no hay realmente una cuestión de que hayan estudiado la cultura los peregrinos, sino que pues no se la aventaron así, ¿no? Entonces es una crítica hacia eso. Y creo que es una apropiación cultural, ¿no? Que mucho se puede... Es un tema muy particular, ¿no? Que se hace mucho desde lo norteamericano, que se apropien de todo, ¿no? De lo japonés, de lo chino, de lo coreano, de lo mexicano, de lo latino. Lo que esté de moda es lo retoman o lo critican, ¿no? Lo vuelven como el malo de las películas, como los árabes, como los rusos, ¿no? Que siempre son los personajes malos. Y aquí en esta parte, yo creo que tiene que ver mucho con estos movimientos latinos que se han estado dando en Estados Unidos y con las políticas, ¿no? Que tiene el gobierno norteamericano en contra de lo que significa el ser latino, ¿no? Es tipo de, es el malo, es el violador, es el asesino, es la sirvienta de la casa. Ajá, y entonces hay series que están como intentando dar la vuelta a la tortilla, digamos, ¿no? Desde el lado mexicano. Y ponerle, no en alto, pero sí visibilizar qué es el ser latino, qué es el ser mexicano, y series y películas están dando ese giro, ¿no? Sí, pues es que siempre va a haber ese problema cultural, y aparte que estamos estuvimos yendo a principios de los 2000, yo creo, hacia una etapa de globalización o de intentos de globalización, y eso incluye la cultura. Ahora, no sé qué tanto en un momento dado se esté dando esa globalización, o ahora con esas políticas de un poco de aislarse, se estén haciendo más fuertes las diferentes identidades. Sí, eso no está en proceso. Es un proceso, a ver qué pasa en unos 10 años, porque si ahorita, pues verlo así a bote pronto, sí, como que van a fuerzas. Es un proceso muy largo, porque de hecho desde los 2000 viene este proceso de integración del latino a este mundo estadounidense, americano. Sí, y antes, ¿no? Con la cultura pocha. Y los cholos, los chicanos, más que nada el chicano, y que a la fecha pues al mexicano se le sigue viendo como un pandillero. Sí. Un pandillero chicano. Y al contrario, ahorita son los que tienen el poder. Sí. Son una minoría mayoritaria, ¿no? Una minoría mayoritaria, exactamente. Y aparte, también en Oriente han hecho apropiaciones de estas culturas. Los cholos. En Japón es muy común. Es muy común ver pandillas de cholos como latinos, como cholos latinos. Se ven mejor que hasta los cholos. Se ven más cholos que los cholos. Que los cholos estéticas. Sí, incluso importan carros, o sea, todo este tipo de indumentaria, que a lo mejor ya los cholos ni se visten así, o sea, es como que de una temporada pasada, pero están atrasados, pues ellos comienzan a apropiarse de lo más estereotipado. Entonces a lo mejor pasa también lo mismo con la cuestión del Día de Muertos. Sí, igual. Por ejemplo, en China, en la zona asiática, los Días de Muertos no se celebran igual que esta temporada. Pensemos en que nuestra cultura, igual que la norteamericana, es una cultura agrícola, ¿no? Todos, la mayoría son o católicos o cristianos, que es una religión agrícola, ¿no? Todos creen en un Dios. Y de qué lado no son agrícolas, pero no tienen una cultura agrícola o dioses agrícolas, tienen otros ciclos, y ellos celebran de Muertos creo que por abril, por mayo, en Corea, en China, en Japón. Tienen otro periodo para celebrar a sus muertos, y tienen altarcitos, y tienen como sus deidades específicas, ¿no? Como unos
personajes pequeñitos que luego hay en las orillas de la carretera. Entonces, el culto al muerto siempre va a existir en todas las culturas, pero la particularidad de México es ese creer que ese muerto es nuestro pariente, es un ente, es alguien que nos acompaña, ¿no? Cuando sentimos miedo le pedimos, ay, abuelita, ayúdame, ¿no? O el ánima de la basura, ¿no? Pedirle al ánima cuando se te pierde algo que dices, ay, ánima de la basura, ayúdame que aparezca, no sé, el celular, la llave. Y es creer en esos personajes que no están con nosotros, ¿no? Que siempre nos están acompañando y de una manera positiva, no negativa. Sí, también tiene que ver con esa idea judía cristiana de la muerte después de la muerte, ¿no? El qué pasa, y la idea del purgatorio también. Mi abuelita ponía un vaso en cada tanto, así, y decía que era para las ánimas del purgatorio. Un vaso de cristal con agua. Sí, un vaso de cristal con agua, y pues obviamente se evaporaba un poco en la noche o en el percurso de los días, y es que ya vinieron las ánimas. A tomar agua. Mi abuela lo ponía igual, atrás de la puerta. Todo en estas fechas, de hecho, era atrás de la puerta, el vasito. Es que tiene mucha sed, porque el camino para venir a visitarnos es muy largo. Entonces llegan con sed y es darles agua, comida. Por eso también la importancia de que la comida, el agua que hay en los altares, sí sea comida, sí sea agua de verdad. Sí. Que después ponen sus botas de plástico. Las flores de plástico. Sí, dice, no es el chiste, es más que nada, pues vienen con hambre, vienen de un camino muy largo. Y el olor. Porque el olor es el que los ayuda a venir, ¿no? Todo el asunto. Sí, el olor del cempasúchil, que por eso en algunos lugares se pone un camino del panteón a la casa. Y más en zonas donde es un pueblo chiquito, que el panteón está cerca, se pone ese camino de flores para que lleguen a la casa a través del olor. En la Huasteca me tocó ver que tú vas por la carretera para llegar al pueblo al que yo iba, y veías muchos cempasúchil por toda la carretera, todo el camino, y eran caminitos que si los seguías llegabas a una casa, a un altar, y de ese altar se conectaba al panteón. Entonces todo el pueblo siempre hay lleno de cempasúchil, y como en esa zona de la Huasteca hay mucha humedad, se da chocolate, el cacao, hay chocolate para ese día, y también los cítricos, siempre mandarinas, limas, naranjas, muy amargas, pero es eso que hay en ese periodo, y los olores siempre están ahí a flor de piel, el olor a muerto. El olor a muerto, que es muy bonita, el olor a muerto, al contrario a ese olor a muerto literal, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Y luego aparte, esas tradiciones que tenemos en todo el país, que van cambiando, también tiene que ver con la geografía, ¿no? Porque, por ejemplo, la tradición de las flores hechas de papel en Sinaloa, ¿no? Sí, porque no es una porque zona, aquí no hay flores. Flores. Ahora ya traemos flores, ¿no? Ya llegan. Pero es más desértico, ¿no? Entonces no hay flores, no se dan las flores, ¿no? Se dan donde en cierta temperaturas más bajas, más humedad. Entonces aquí hay mucha humedad, pero no hay una temperatura baja. Entonces viene de una necesidad prácticamente, esa artesanía que se hace con las flores de papel, y que pues vienen haciéndolas desde mucho tiempo antes, las corolas y todo, y también es un medio de supervivencia. Dicen que los piñateros después hacen las flores, las piñatas. De hecho aquí pues es muy bonito, y siento yo que en otros lugares donde he ido no se da estas coronas que uno hace con papel, o incluso con flores artificiales, que haces así la corona grandota para irla a poner en la tumba. Y es muy bonito porque sí, como dice usted, la geografía tiene mucho que ver, y si no puedes poner flores, las haces y nos quedan bonitas. Sí. Claro, no, definitivamente ya se forma una cuestión identitaria del lugar, ¿no? Igual como la comida, o sea, en Oaxaca pues vas a ver mole negro, y vas a ver ciertas cosas, aquí en Sinaloa otras, barbacoa, en Hidalgo pues vas a ver la sopa verde, los tamales, lo que hay acá, y lo que le gustaba al muerto, pues es otra cosa, ¿no? Igualmente. Que si tú tienes tu altar a tu muertito, pues entonces tiene que ser lo que le gustaba, ¿no? No va a venir a comer lo que a ti te gusta. Sí, pues sí, y lo que le gustaba beber. Sí. Principalmente.
Bueno, si fue niño y si fue adulto. Entonces el Día de Muertos, esperamos que seguirlo celebrando como hasta ahora. Es un sincretismo cultural. Algo para cerrar, ¿qué nos quieres decir, Melanie? ¿Qué nos puedes decir sobre el Día de Muertos? Tú que vienes muy ad hoc y que eres nuestro símbolo de la Catrina. Pues más que nada es una tradición que aparte de abarcar años, cientos de años que ha seguido, esa pues evidentemente viene pues desde lo que era la adoración a lo que eran los muertos desde la época prehispánica, pero ya adoptando una ideología más católica, porque volvemos a lo mismo, es una mezcla. Siento que es una tradición que no tenemos por qué dejarla, no hay que soltarla, es una tradición muy bonita, que uno puede expresar el cariño y el amor hacia sus muertos mediante ella. Incluso si México todo el año le sirve el cariño a sus muertos, porque a donde salgas, ay, que te den la pica, te dan la bendición y así te importa más que van a jalar los pies. Uno hasta tiene mandas con los muertos. Ay, yo no vuelvo con fulanito porque mi tía va a venir a jalar. Se lo prometió a mí. Sí, lo prometí a mí, sí. Es un cariño y un respeto inmenso el que se le tiene a los muertos, y siento que esto no se da en otros países. A este nivel, en el que el muerto para acá, el muerto para allá, no se da. No creo que en otros países se duerman toda la noche en el panteón velando a su muerto y platicando con él. Como dice Pedro Páramo, ¿no? Vine a Copala porque vine a ver a mi padre y porque mi madre me lo pidió, se lo juré en su lecho de muerte, ¿no? Entonces esa relación simbiótica con los muertos, esa relación donde los muertos no se van, permanecen, siguen con nosotros. ¿Y qué tal las calaveritas también, hablando de literatura? Es un arte y sátira, porque es mucho el reírte más que nada con la muerte. Y es un arte literario. Es un arte literario. El uso de la metáfora, ¿no? Sí, hacer chistes mediante eso. Está el profesor igual como mina la cara y le ronca. Sí. Y hacer como que está vivo o está muerto, sí, ¿no? O sea, que está con... Es una forma de jugar con la muerte, porque para nosotros la muerte es algo cercano. Sí. Y es que el elemento del humor del mexicano es algo que también nos vemos muy dentro, ¿no? O sea, ese humor, esa sátira. Y pues también tenemos, por ejemplo, el tenorio, ¿no? ¿Cuántos años? No sé, aquí no se ve tanto, no llega tanto el tenorio como la obra de teatro, ¿verdad? Pero esa obra de José Zorrilla, que ahora ya lo hacen tenorio cómico, que es pura chorcha. Es una herencia española. Es una herencia española. Pero ya se ha transformado, ¿no? En ese sentido de hacerlo tradicional el Día de Muertos, y que pues ya pasó por diversas etapas, porque tiene tantos años que, por ejemplo, antes era más albur, porque era la época del albur. Ahora como que ya tenemos que ser más políticamente correctos, entonces van cambiando también esas expresiones culturales, ¿no? Las literarias, incluso el cine, o sea, como va cambiando la tradición también y como va desarrollándose. Depende de la generación en la que esté estacionado. Sí. Igual el tema de la música me parece fascinante a mí, que las canciones salen con tanto amor y tanto cariño a la muerte, que la Llorona es hermosa. Siempre se toma en este tipo de canciones lo que es, yo le llamo el terror mexicano. Porque en otros lugares a la bruja, ¿cómo se le ve? La mala. Sí. Y aquí me lleva a la bruja, me lleva al cerrito. O sea, mezclas el misticismo con lo que es la tradición, que va a venir la bruja que va a chupar. Y se mezcla en las canciones que se tocan en estas fechas, incluso la martiniana, sones isleños que suenan a muerte. Que suenan a eso, a huelen, lo sientes el cempasúchil, el copal. Es una tradición que abarca bastantes cosas, ya ven, teatro, música, la comedia, comida, todo religión, va enfocado directamente a la muerte. Creo que de hecho es nuestro sello de mexicano, muerte. Sí, pues no por nada dan el día a nivel nacional, ¿no? El Día de Muertos el 1 de noviembre es el Día de los Niños, el Día de los Niños, el primero. No trabajo porque es mi cumpleaños. No se trabaja, así nos dan el día para que vayas a
¿no? Para que estés con tus muertos, ¿no? O sea, en otra parte del mundo no dan el día, como el 12 de diciembre, ya la Virgen no da. Entonces tiene que ver con ese núcleo duro que está la cultura, a pesar de que tenemos distintas corrientes religiosas que compartimos en el mismo espacio, ¿no? La anglosajona, la cristiana, ¿no? Todas las corrientes cristianas, la judía, ¿qué otras? La musulmana. Entonces, pero la que impera más, la católica, a pesar de que haya pocos católicos, pero todos tenemos como un origen católico. Sí, y además la fe de las personas influye mucho en estas tradiciones, porque la fe es fuerte y todas las personas a las que tú le preguntas, va a ir al panteón, sí, porque voy a visitar a mis muertos, a fulanito, a sutanita, y es una fe de que ellos van a venir y van a llegar en la noche, en cualquier momento, a comer lo que les. Y aquí en el norte unen familias, ¿no? O sea, sí, muchas veces sí, a lo mejor no vienen ni en Navidad, pero viene el Día de Muertos, es algo bien curioso. Y luego la música, la comida, tampoco se da en todos lados. Con una banda que ni siquiera podemos ni platicar porque está la banda ahí por un lado. Y ese acompañamiento hacia los muertos, hacia las tradiciones, no se da tampoco en todos lados. Es algo muy característico de Sinaloa. Y esa llegada de los parientes que vienen a visitarnos también llega con esa integración que no se pierde la identidad de los mexicanos allá. O sea, es identidad, es memoria y es historia. Sí, muy relacionadas. Definitivamente. Bueno, pues entonces, Stephanie, ¿te gustaría cerrar con algo? Pues sí, lo que acabo de decir, ¿no? El Día de Muertos en nuestra cultura mexicana en general, ¿no? No podemos decirlo por cada uno, porque cada uno tiene sus particularidades, pero es identidad, es memoria y es historia. Entonces, el recordar a los muertos, es tenerlos presentes, acordarse de los seres queridos, ¿no? Entonces, es parte de nuestra vida cotidiana, como lo hemos estado platicando. Entonces el Día de Muertos podría tener transformaciones, pero tiene ahí su núcleo duro que hace que permanezcan en esta cultura, ¿no? En nuestra cultura. Y pues el tema da para mucho, pero podemos seguir platicando, podemos pasar horas platicando de lo mismo, sí, pero creo que en un momento dado pues todo tiene su fin. Les agradezco enormemente a nombre de la Facultad de Historia estar aquí con nosotros para platicar. Creo que fue una plática bien amena que pues puede enriquecer a las personas que quieran conocer más sobre esta tradición del Día de Muertos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias.